El período Neógeno. Entre hace 23.8 y 1.8 millones de años. Este periodo inició después del poco conocido límite Paleógeno-Neógeno, que es usado como el hito límite entre ambos periodos y sus edades, pero retomando con la etimología, el término Neógeno fue acuñado por el paleontólogo austríaco Moritz Sornes en el año de 1853, su significado deriva de la palabra Neogen, derivada de la palabra Neogen-Epoch, proveniente del alemán, que se puede traducir como nueva época. Honestamente, si de por sí, el nombre de este periodo da indicios de los cambios tanto en el mundo como en la biodiversidad, sus subdivisiones o edades tampoco se quedan atrás, ya que esto se refleja en los nombres de la edad de la vida menos nueva o la edad miocena y de la vida más nueva de la pliocena. Clima. El clima del período Neógeno, a diferencia con el período Paleógeno, tuvo un paulatino proceso de enfriamiento. Y por enfriamiento, me refiero a la antesala de la edad de hielo. Por las siguientes razones. 1. La temperatura del planeta desde fines del Paleógeno se vio afectada por las corrientes polares por la corriente circumpolar ártica al norte y de la corriente circumpolar antártica en el sur. 2. Otro hito que impactó en el clima global fue la glaciación producida por la crisis salina del Mesiniense. 3. La unión entre ambas placas americanas, a finales del Neógeno dio fin a la corriente cálida ecuatorial. 4. Sumado a un evento de glaciación que duró aproximadamente 3 millones de años, el cual se volvería el hito de transición entre los periodos Neógeno y Cuaternario, o de entre las edades Pliocena y Pleistocena, si lo prefieren. El cual se extendió una capa de hielo de hasta 3 kilómetros a cientos de kilómetros de los polos. El clima mundial, producto de todo esto, se volvió más frío y seco, cosa que impactó en la flora y fauna, al promover la expansión de praderas y sabanas en detrimento de los bosques y selvas, las cuales fueron afectadas por un periodo cálido que duró aproximadamente entre 3 y 4 millones de años, que como consecuencia del deshielo, se produjo un aumento de 30 metros en el nivel de los mares si los comparamos con los niveles actuales. Por otro lado, en África y en Asia, se expandieron los desiertos considerablemente por razones más geológicas que climáticas, aunque en nuestro caso, eso se convertiría en una bendición disfrazada. Geografía. El mapa mundial del Neógeno fue el punto en donde el mapa mundial adquirió casi todos los últimos retoques, como el crecimiento de las cadenas montañosas, por las continuas separaciones, fusiones, colisiones y emersiones entre las masas terrestres, cosa que promovió un clima todavía más estacional que repercutió en la formación de ecosistemas como los desiertos, praderas y bosques. Pero si lo dividimos por los continentes. Empezando por Europa, allí se formó un bloqueo, entre hace 19 y 12 millones de años, que convirtió al mar Mediterráneo, surgido por el cerramiento del extremo occidental del mar de Tetis por la colisión de la placa africana con Eurasia, convirtiendo la zona en un desierto salino que confinó grandes cantidades de sal causando una crisis climática conocida como la crisis salina del Mesiniense que provocó una glaciación al interferir con las corrientes oceánicas al diluir su salinidad haciéndolas más proclives al congelamiento. Por suerte a finales de la Edad Miocena, este bloqueo que permitió el intercambio de fauna y flora al conectar a 3 continentes por la desecación del mar Mediterráneo, gracias a los procesos geológicos o a un héroe romano si lo prefieren, se rompió el bloqueo ubicado cerca del Peñón de Gibraltar. Este hecho es conocido como la inundación de Sanclén, en la cual, las aguas del Atlántico le devolvieron sus aguas al Mediterráneo, pero volviendo a la Europa continental que gracias a la caída del nivel de los mares por la glaciación, permitió que Gran Bretaña, gracias al descenso del nivel de los mares estuviera conectada a la Europa continental. Por otra parte, el sistema bético-rifeño en la península ibérica continuó su formación y crecimiento junto con los Alpes. En África, tenemos al Valle del Rift, surgido durante la Edad Eocena, en el sudeste de Turquía, el cual posteriormente se extendería hasta Mozambique y Botsuana, pero es en el Neógeno, más específicamente durante la Edad Pliocena, en donde este valle, producto de los procesos geológicos que hasta la actualidad lo están ensanchando, provocó que el sudeste del continente de África se produjera una división que cambiaría la historia del mundo. Su nombre deriva de rifting o fractura, siendo que en este caso, debido al alejamiento entre las placas de Nubia y de Somalia. En Asia, la cordillera del Himalaya continuó su crecimiento por la continua colisión entre el subcontinente de la India, afectando progresivamente el clima del planeta, interfiriendo con las precipitaciones y junto con las corrientes de viento, no solo de Asia, sino de todo el mundo. Al este, se formó entre Siberia y Alaska un puente de tierra, en el estrecho de Bering, por el descenso del nivel de los mares producto de las glaciaciones, facilitando futuras migraciones que veremos en el próximo video.
En el caso de Oceanía, o más específicamente, el de Australia, esta seguía desplazándose al noroeste junto con Nueva Guinea, hasta lo que en la actualidad es el continente de Oceanía. Un detalle curioso de Australia en esta edad, es que tenía selvas exuberantes comparables a las de Borneo o la del Amazonas, con un clima cálido pero húmedo, lo cual es muy contrastante con la isla continente, que es casi totalmente un desierto en su interior. En América, se formaron, en ambos hemisferios, corrientes polares, siendo que en la región del Ártico y de Groenlandia que se fueron enfriando debido al fortalecimiento de la corriente de Humboldt, bautizada por el geólogo alemán Alexander von Humboldt, impulsada por el movimiento del planeta, la cual tiene un efecto refrigerante, al crear corrientes de aguas gélidas hacia el norte, afectando a los ecosistemas marinos al enfriar los mares. Y la corriente del Golfo, originada en el Golfo de México, que lleva corrientes calentadas por el calor de la atmósfera a Europa y a el Ártico. Volviendo a la América precontinental, la fusión entre las placas sudamericana y norteamericana era inminente, su cercanía permitió la migración de algunos exploradores. La unión entre las placas americanas dio origen a tres hitos: primero, la formación del Istmo de Panamá a finales del Plioceno, derivando en la separación de los océanos Atlántico y Pacífico, cortando en el proceso el flujo de las corrientes cálidas ecuatoriales. Segundo, la formación del continente americano y tercero, el Gran Intercambio Americano, un fenómeno de migración que afectaría a la flora y fauna de ambas Américas. Y como nota al margen, en la actualidad, el Canal de Panamá, a diferencia del de Suez, no conecta directamente a ambos océanos, sino que eleva los barcos mediante un sistema de esclusas, aunque esto tiene la vulnerabilidad de que en temporadas de sequía, se reduzca la circulación de barcos, ya que el agua dulce del lago que proporciona el agua para elevar los barcos, también es usada para el consumo de la población. La orografía tuvo grandes cambios por el agrandamiento de la cordillera americana, al incorporar a la cordillera de los Andes por la unión de las placas, permitiéndole extenderse por todo el continente. El proceso de glaciación en la Antártida se acentuó en esta edad y si sumamos la unión entre las placas americanas, que eliminó a la corriente oceánica ecuatorial en el espacio entre ambas placas que afectaba las corrientes marinas circundantes, lo que comenzó un ciclo de enfriamiento en el ahora aislado Océano Atlántico, que provocó una bajada de las temperaturas en las aguas del Ártico y Antártico. Todo esto dio como resultado que en los polos se incrementara la acumulación de hielo en sus casquetes. Fauna. La fauna de este periodo, a diferencia de la vista en el periodo pasado, son mucho más modernas que sus antecesores, siendo que muchas de las especies de animales que viven en la actualidad estaban a la vuelta de la esquina, y como muestra de eso, empezaremos con los herbívoros. Este periodo presenció el surgimiento de animales nuevos como el Chalicotherium, que pese a que parece ser un pariente del Megalonyx, estaba emparentado con los caballos, pese que se desplazaba como un gorila y se considera que se alimentaba de manera similar a los osos panda y los Ankylotherium. Por otra parte tenemos algo más familiar, con el Titanotilopus o camello gigante si lo prefieren, a la Epicamelus también llamado Alticamelus, que por su parte, era un camello con cuello de jirafa, o el camélido con trompa como el Macrauchenia, que se considera que podría tener algún parentesco con las llamas. O prefieren algo más campestre, tenemos caballos como el Pliohippus, Alparahippus leonensis, y por último, al Hipparion, el cual se considera que es el sucesor del Mesohippus, o si lo prefieren, pony del Paleoceno. En los pastizales prosperaron los roedores como el Megapedetes giganteus, el cual era una liebre que se desplazaba como lo hacen los canguros modernos, o el Ceratogaulus. Pero el ejemplo del éxito de los roedores en este periodo es el Joseph Artigacia monecio capibara gigante si lo prefieren, es considerado como el roedor más grande de la historia. Pero si buscan cazar algo de este periodo tenemos a los Bornoceros osborni junto a lo que podría llamarse como falsos alces como el Eucladocero, el cual era un ciervo, o el Cibaterium, que pertenece a la familia de las jirafas, pese a que es representado como un alce con cuerno cortos. O antílopes como el Gasellospira torticornis. El Toxodon, que honestamente, me recuerda al también extinto rinoceronte lanudo, salvo porque carece de cuernos. El Pelorobis, el cual es parecido al búfalo tailandés llamado kuai, se considera que está emparentado con el búfalo de agua. La cuaga o cebra pelirroja, si lo prefieren, se las ha intentado recrear, con un éxito cuestionable. Y sí, dije recrear, la desextinción, es algo más ligado a casos como el de los mamuts lanudos. En resumen, en África, los animales con pezuñas se expandieron y diversificaron como en el caso de las jirafas, mientras coexistían con los elefantes primitivos.
Al que le gusten los safaris, tenemos al estegodón, pero en especial su especie más grande, el Estegodon genache, el cual era ligeramente más grande que los elefantes asiáticos. Por otro lado, tenemos a los mastodontes, los cuales son confundidos con los mamuts, cosa que su nombre no ayuda. El Cigolopodon por su parte, si existiera en la actualidad, igualmente estaría extinto por sus colmillos, cosa que los traficantes de marfil amarían. Pero si buscan algo menos familiar, tenemos a los Gompotherium productum y steinheimense, de los cuales se teoriza de que usaban su mandíbula alargada para poder excavar y desenterrar raíces y tubérculos, característica que se acentúa todavía más en el Platyvelodon, o aunque prefiero llamarlo, elefante excavador, le queda bien. Y por último, tenemos al Deinotherium o elefante morsa, si lo prefieren. Carnívoros. Desde el período Paleógeno, gracias a la progresiva expansión de las sabanas, praderas y pastizales, provocó que la flora y fauna del planeta fuera afectada, como en el caso de los depredadores de este periodo. Esto derivó en un Serengeti gigante, con animales como el anfitrión junto con el Daphoenodon, los cuales son conocidos como perros osos, pero si buscan otro perro peculiar, tenemos al Epición o si lo prefieren, lobo con cabeza de león, característica que comparte con el Boropagus. Si hablamos de depredadores, los más famosos y diversificados fueron los félidos, no tan famosos como el Smilodon o tigre dientes de sable, como el Dinophelis, el cual es considerado como un depredador de los primeros homínidos, aunque posteriormente el rol se invertiría. El Megantereon, el cual es representado como un tigre dientes de sable pero con el pelaje de una hiena. Los marsupiales no se limitan a los canguros, ya que, con el guacaleo o león marsupial, que se considera que está emparentado con el wombat actual, aunque, por su dentadura, se considera que pudo haberse alimentado tanto de vegetación como aves y otras presas. Pero este no era el único marsupial carnívoro, con el Thylacosaurus, el Thylacoleo carnifex, que por su parte parece una mezcla entre un koala y un félido, y el Hyenodon gigas, que por su parte, dejando de lado su nombre, su pariente vivo más cercano es el pangolín. Los félidos no eran los únicos depredadores formidables del Neógeno, ya que, con las aves del terror con ejemplares como el Phorusrhacos, el cual era un depredador formidable en las praderas sudamericanas del Mioceno junto con el Kelenken guillermoy y la Dromornis. Pero las aves del terror no son animales exclusivos de América, ya que, en Oceanía, principalmente, en el país de Australia con bestias como el Bullock cornis planei, que fácilmente podría ser apodado como el tiranosaurio de los patos por ser considerado un pariente de los gansos y patos actuales, y el Brontornis. Por otro, en Sudamérica, estas se vieron mermadas por el intercambio americano, derivando de que, las que pudieron emigrar al norte tuvieron un relativamente poco éxito como la Titanis. Dejando de lado a los grandes depredadores, tenemos a comadrejas como el Ecorus ecaqueran, que es una comadreja de patas largas, y el Megalictis, que tenía la apariencia de un glotón, también llamados como Wolverine, y no me refiero al superhéroe, pero dejando eso de lado. Ese rasgo es compartido con el Tejoneo mellibora guimani comparte, y por último pero no menos importante, el Echidna megalibwilia robusta, el cual es hasta que se descubra una especie más antigua. Es la especie de Echidna más antigua documentada. Producto del enfriamiento del planeta durante este periodo, los reptiles fueron como cocodrilos y caimanes, fueron extinguiéndose en Europa. Pero dejando eso de lado, los reptiles seguían prosperando en otras partes del mundo, con cocodrilo como el Purusaurus, considerado como la especie más grande de cocodrilo, superando al también gigante Ramposuchus. Por otra parte tenemos tortugas como la Meiolania platyceps o tortuga cornuda, la cual es considerada como una de las tortugas terrestres más grandes conocidas, o la Stupendemis. Un hecho curioso es que los roedores fueron en parte la clave del éxito de las serpientes, al tener estas una vasta y muy renovable fuente de alimento que a su vez tenía a los insectos y a las angiospermas a su disposición. Pero en el caso de las serpientes, el surgimiento de las gramíneas, que en la actualidad alimentan a gran parte de la humanidad, permitió que los roedores prosperaran y que las serpientes venenosas prosperaran hasta volverse una especie controladora en el proceso. Si en el periodo pasado surgieron los primeros primates reales como el Aegyptopithecus, que fue el hito que dio el paso para diferenciar a los euprimates de los protoprimates como el Purgatorius, pero retomando con la formación de los homínidos. El Gigantopithecus, el cual, honestamente es mi animal favorito de este video, debido a que es un gorila con esteroides. Otro primate interesante es el orangután gigante o Indopithecus y el Diopithecus, el cual es más cercano a sus homólogos modernos, los cuales son considerados homínidos, aunque en sus variantes más primitivas, pero si quieren algo más cercano a nosotros, tenemos al Pliopithecus, cuyo hito es ser un primate, surgido antes de la divergencia con estos y los homínidos. Pero si buscan a uno posterior a la divergencia, tenemos al procónsul. Homínidos. Seré sincero,
respecto a los homínidos, al menos para la fecha de este video, tengo en mente por lo menos 2 proyectos para ellos, en lugar de ser simplemente una pequeña sección del Plioceno, pero como forman parte de esta edad, continuemos. En África, los procesos geológicos impactaron a la flora y fauna, pero el más importante fue el que ocurrió al este del continente, el Valle del Rift. Si en el Paleógeno, los protoprimates finalmente pudieron desarrollarse hasta la aparición de los primeros zooprimates, pero el inicio de la era de los homínidos fue a finales del Mioceno, en donde los primates y monos se diversificaron hasta la aparición del eslabón perdido o Last Common Ancestor, que fue el que dio inicio a la era de los homínidos, al iniciar el distanciamiento entre los humanos y chimpancés entre hace 9 y 7 millones de años. En orden de evolución y todos provenientes de África tenemos al Sahelanthropus chadensis y al Ororhyntugenensis o Toumai, para los amigos. Y antes de llegar a la protagonista, tenemos al Ardipithecus ramidus, o Ardí, si lo prefieren. Y finalmente, tenemos al Australopithecus, el espécimen más famoso, es una hembra Australopithecus afarensis, nombrada como Lucy, por la canción Lucy in the Sky with Diamonds, de los Beatles. En lo personal, me gusta más el apodo de abuela de la humanidad. Voladores. El éxito de las gramíneas y el de los insectos permitió que las aves pudieran prosperar como los patos, chorlitejos, cacatúas y cuervos. Pero volviendo con pájaros de este periodo tenemos a la Iolornis incredibilis, también apodado como cóndor gigante debido a su parentesco con los actuales cóndores de California y Sudamérica, a pesar de ser más grande y pertenecer a una familia diferente. Por otro lado, tenemos al Argentavis magnificens, o buitre cazador si lo prefieren debido a que a diferencia de sus homólogos carroñeros modernos, este buitre cazaba a sus presas de la misma forma que un águila. Pero si quieren algo más familiar, tenemos al Myosurnia diurna, o búho diurno, pero si quieren algo más contemporáneo, tenemos al cóndor andino. Acuáticos. Los mamíferos acuáticos durante este periodo se diversificaron en nuevas especies de ballenas como el Cetotherium. Por otro lado, el Herpetocetus, pese a que este género se creía totalmente extinto, hasta el descubrimiento en el año de 2012, de la ballena franca pigmea en la Antártida. Pero si lo que buscan es a un verdadero coloso tenemos al Leviatán melvillei que en conjunto con el Bricmophyseter sigensis, que por su parte, eran prácticamente una orca, ambos eran oponentes de los megalodones y hasta depredadores de estos. Dejando de lado a las ballenas, tenemos delfines como el Eurinodelphis, pero si buscan algo menos convencional tenemos al Paleoparadoxia o hipopótamo marino si lo prefieren, pese a como lo apodé, estaba emparentado con los elefantes y manatíes. Pero regresando a tierra, tenemos a pinnípedos como el Ayodesmus y el Enaliactos, y para terminar con los mamíferos, tenemos a la Enidriodon dikicae, considerada como la especie más grande de nutria que ha existido. Les presento al tiburón carnívoro más grande de la historia, el Carcharodon megalodon, del cual se cree que su dieta se componía de ballenas y dugongos, pero pese a lo dicho anteriormente, debido a que su principal resto fósil es su mandíbula, se lo ha representado como una versión con esteroides del tiburón blanco, cosa que se está replanteando en pos de dar una imagen más fidedigna, y hablando de peces gigantes tenemos a la megapirana. La flora de este periodo estuvo muy ligada al clima frío y seco derivando en el éxito de las plantas herbáceas y del desarrollo de grandes pastizales, provocando que las áreas boscosas retrocedieran y quedaran rezagadas al reducirse a bosques de coníferas junto con árboles caducifolios en las zonas frías. Las selvas por su parte, albergaban a las cícadas y angiospermas que por su lado fueron desplazadas a las zonas cálidas. La tundra que pertenece a las áreas más gélidas, se puede decir que está en un punto medio junto con las sabanas, por la continua expansión de las praderas respecto al predominio de los pastizales respecto a las áreas boscosas, ya que si bien, desde el período paleógeno, significó la aparición de grandes pastizales, praderas y sabanas que pudieron adaptarse con menos inconvenientes que las selvas y bosques, cosa que en un principio significó una nueva fuente de alimento, que solo fue aún mejor, al ser esta de rápido crecimiento. En el Neógeno, se convirtió en una crisis alimentaria, producto de que la selección natural y de los cambios climáticos desembocaran en la aparición de variedades de pastos más duras que se convirtió en una desgracia para los pacedores, los cuales son animales que solo se alimentan casi exclusivamente de pasto. Los grandes pastizales no fueron un fenómeno único del continente americano, sino que el pasto favorecido por el clima de este periodo se expandió por todo el mundo, al punto de que la segunda mitad de este periodo también puede ser llamada como la era de las hierbas, cosa que puso a prueba a los animales que pastaban del Neógeno, al provocar un mayor desgaste dental y que para otros era simplemente incomible, derivando en que solo los herbívoros que pudieron desarrollar mejores dientes pudieran continuar usándolo como una fuente viable pero menos nutritiva de alimento,
cosa que por la retracción de los bosques y selvas durante este periodo, se convirtió en una cuestión de supervivencia. En Norteamérica, tenemos al chaparral, los cuales son arbustos perennes, que se extendieron por las zonas desérticas. Pero dejando de lado al pasto, en este periodo surgieron las gramíneas, ya saben, plantas sin importancia como el maíz, el cual es el cereal más producido en el 2024 en el mundo, seguido por el trigo y el arroz, las cuales son en la actualidad, la fuente de alimentos más importante del mundo. En los océanos, en las áreas de aguas frías, se formaron bosques de algas con especies como el kelp, también llamada kelpo, alga que entre otras, hasta la actualidad, proporcionan una fuente de comida y refugio a los dugongos y manatíes. Por otra parte, las algas convivían con las algas coralinas y con los arrecifes de coral. Extinción. Este periodo experimentó grandes cambios que repercutieron tanto en la flora como en la fauna. Para empezar, tenemos al límite paleógeno-neógeno o si lo prefieren oligoceno-mioceno, que fue un evento de extinción menor que provocó varios acontecimientos que derivaron en grandes daños en la biodiversidad. Pero los verdaderos protagonistas del fin de este periodo fueron el intercambio americano. El intercambio de fauna americano fue producto de la fusión entre los continentes de Norteamérica y Sudamérica, que desde el Mioceno, la ya cercanía entre ambos continentes provocó la formación por los procesos volcánicos producto de los procesos geológicos, que dieron origen a una serie de islas cercanas a ambas placas, posibilitando a los animales en ambos extremos que pudieran obtener o tuvieran un medio para trasladarse y explorar el Nuevo Mundo. Por suerte para las Américas, el escaso flujo de animales que podían hacer el viaje dio como consecuencia que el impacto en la flora y fauna nativos fuera mínimo. En el Plioceno esto terminó, mediante el nacimiento del Istmo de Panamá, el cual eliminó la barrera que separaba a la flora y fauna de las Américas. Las consecuencias del intercambio fue que parte de la flora y fauna de las placas americanas se enfrentaron a una extinción parcial, debido a la introducción de nuevas especies que alternaron entre volverse simples vecinos, rivales o hasta convertirse en plagas. Estos dos últimos fueron los que provocaron más alteraciones en los ecosistemas al competir por el territorio y los recursos con las especies endógenas. Por ejemplo, las especies de caballos nativas de ambas Américas fueron víctimas del intercambio, quedando como representantes de los caballos, sus parientes del Viejo Mundo. Otro animal importante que fue perjudicado fue el Gompotherium, que dejó a los mamuts y mastodontes como los representantes de los elefantes en América. En Sudamérica, los marsupiales no tuvieron la misma suerte de los que habitaron en Australia, que al estar, estos aislados de competidores directos, les permitió que pudieran preservar su biodiversidad de competidores externos, aunque el clima tendría otros planes para las selvas de la isla continente. Mientras que en Sudamérica, tuvieron que enfrentarse a no solo competidores que habían experimentado las migraciones eurasiáticas que los volvieron más asertivos en su migración al tener estos experiencia en esa clase de situaciones, derivando de que, para los marsupiales sudamericanos y ungulados nativos fueran llevados al borde de la extinción y por el otro, la fauna sudamericana tuvo un éxito limitado en Norteamérica. Debido a un clima más agreste e inestable que el templado y estable del sur, el cual se volvería el benefactor de la fauna del norte, esta situación me hace rememorar al incidente de los hipopótamos de Pablo Escobar, dio origen a un problema ecológico por la liberación de 4 ejemplares en 1993, que fueron liberados por la imposibilidad de trasladarlos, provocando que su número incrementara a unos 160 en el año de 2023, producto de un clima más estable, que les provee de forma casi permanentemente de agua, comida y para colmo que sumado de no tener depredadores, salvo de los intentos de controlar su población. La era del pasto. Producto del clima de este periodo, los bosques y selvas fueron desplazados por grandes praderas y sabanas, lo que derivó en que los animales que vivían allí perdieran sus hábitats, escondites y fuentes de comida derivando en una crisis alimenticia y de hábitat, ya que los herbívoros que dependían de las angiospermas tuvieran que migrar en busca de alimento o alimentarse de un pasto que era una fuente de comida menos nutritiva y para colmo difícil de masticar, provocando que los herbívoros que no pudieran migrar o alimentarse se extinguieran. Producto de esta crisis, provocó que los rumiantes aparecieran, ya que gracias a una dentadura resistente y una nueva forma de digestión, les permitió adaptarse y llegar hasta nuestros días con especies como los caballos, camellos, bisontes y ovejas. Glaciación. Este periodo tuvo varias glaciaciones producto de los eventos geológicos como la producida por la unión entre Eurasia y África, provocando el cerramiento del mar Mediterráneo provocando la crisis de la salinidad mesiniense, en el periodo de transición entre la edad miocena y pliocena, resultando en cambios climáticos que afectaron la proporción de la superficie terrestre emergida permitiendo
Por un lado, la migración de animales facilitadas por la disminución del nivel de los mares y océanos que convirtieron islas en penínsulas o que crearon a nuevas rutas que permitieron que estos pudieran migrar, y por el otro, acabando con animales que no pudieron adaptarse a varios eventos de glaciación que fueron más intensos que las glaciaciones experimentadas en el período Paleógeno, provocando que las temperaturas mundiales bajen junto con la reducción de las precipitaciones, afectando en el proceso a las áreas arbóreas y la disponibilidad de alimentos al promover la expansión de los desiertos, praderas y sabanas, pero la más importante fue la producida a finales de este periodo e inicio con la edad de hielo. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y revisa la lista de reproducción del canal por si hay otro video que quieras visualizar, además de compartir este video para apoyar la producción de más contenido. Las fuentes usadas para el video están en la descripción.